iniciar, hermano, eh, esta clase del día de hoy. Hoy tenemos la clase número 5 de lo que es el módulo de doctrina básico, nuestra quinta clase. Y yo sé que gracias al Señor hemos ido aprendiendo bastante y hemos ido avanzando en varias cosas. Entonces, sin más que esperar, vamos a dar inicio. Permítame. Y esta clase es bien interesante, este tema que vamos a ver, porque es parte del fundamento de la iglesia, ¿ok? Y esta clase es el tema de los dones del Hijo. Yo sé que anteriormente estuvieron viendo los dones del Padre, ¿verdad? Entonces, en este tema número 5 del módulo de doctrina básico, vamos a ver lo que son los dones del Hijo. Entonces, entiendo que ya de alguna forma hay una base con lo que es el tema de los dones del Padre que dieron anteriormente. Sin embargo, es necesario que nosotros tengamos bien clarito, ¿verdad?, de dónde sale toda la información y de dónde sale este entendimiento, esta revelación que es para nuestro crecimiento. Entonces vamos a empezar, como quien dice, con lo básico, con los conceptos, como yo lo llamo, para ir avanzando, ¿no? Entonces, lo primero es que vamos a ver la base bíblica de acá de lo que son los dones. Y esto es en 1 Corintios 12, del versículo 4 al 6. Y dice su palabra, ahí lo pueden ver, está clarito. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, mire qué importante, qué tremendo esto. Aquí nosotros tenemos la base bíblica, ¿ok?, de lo que son los dones, ¿verdad? Entonces, vemos cierta clasificación o cierta distinción en lo que hace la palabra. Aquí está hablándonos el apóstol Pablo en 1 Corintios y dice que hay diversidad de dones, o sea, hay varios dones, pero que el Espíritu es el mismo. Quiere decir que el Espíritu da dones. Y dice que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Es decir, que el Señor, en este caso, el Señor será nuestro Señor Jesús, quien da ministerios. Esos ministerios también los vamos a llamar dones. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces Dios Padre es quien hace las operaciones, es decir, los dones del Padre, que es el tema que ya ustedes vieron la semana pasada. Entonces aquí tenemos la correlación. Les pongo primeramente, Dios, que es Padre, nos da los dones del Padre. Esos dones del Padre están bien claritos en Hechos 2:22, que ya usted se lo tuvo que haber aprendido. Y de su palabra, varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ahí está clarito que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Fueron operaciones de Dios a través de Jesús. Entonces eran los dones del Padre actuando, ¿verdad? Luego vemos, el Espíritu Santo nos da también dones. ¿Qué nos da? Los dones del Espíritu. Y eso lo van a encontrar en 1 Corintios 12, del 7 al 10. Y dice, pero a cada uno se le da manifestación del Espíritu para el bien común, pues a uno les es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu,
a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimientos de espíritu, a otro diversas clases de lenguas y otro interpretación de lenguas. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en las próximas clases. Esos son los dones del espíritu. Entonces acá en esta clase vamos a ver estos que nos siguen aquí, que dice que es que el Señor Jesús, el Hijo, nos da también dones, nos da esos regalos. Y entonces los dones del Hijo los vamos a ver en Efesios 4, del 8 al 11. Permítanme un momentito. Lo vamos a ver ahorita en la siguiente lámina. Sin embargo, no quiero dejar de pasar ahí el punto que le pongo en la última parte con referente a la palabra don o regalo, que es la 5486 en el griego Strong. Y esta palabra es charisma, en otros lugares la van a escuchar como carisma o charisma, y viene de la 5483, que es sinónimo de dádiva divina, liberación de peligro, pasión, concesión espiritual, facultad milagrosa, dádiva o don. En otros sinónimos, regalo. Entonces, esta palabra es la que se utiliza en la Biblia cuando se habla de dones del Padre, dones del Espíritu y dones del Hijo. Hablamos de que son regalos. ¿Ok? Entonces, veamos qué nos dice la palabra acerca de lo que son los dones del Hijo. Ya vimos que dice que está en Efesios 4, del 8 al 11. Entonces dice, por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una huestes de cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué son los dones? Regalos, ¿verdad? Esta expresión ascendió, que significa, sino que él también había descendido. Es decir, aquí en la misma palabra hace una pregunta y a la vez se responde, ¿no? Esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. Es decir, es para hacernos entender de que si estamos hablando de aquel que ascendió, definitivamente tuvo que haber ascendido de algún lugar, entonces había bajado. Es decir, que él había bajado a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo, dice. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, mire qué tremendo. Vemos que los dones o los regalos que dice que él, estamos hablando del Señor Jesucristo, nos dio, fueron los 5 ministerios que conocemos como apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, ¿verdad? Esos 5 ministerios son los que el Hijo Jesucristo nos dio, nos dejó. Entonces, el Hijo nos dejó 5 regalos o dones que son ministerios. Clarito ahorita el ministerio apostólico, el ministerio profético, el ministerio evangelístico, el ministerio pastoral y el ministerio magistral. Entonces, acá queda claro de que es el Señor Jesús quien nos da esos dones. Y básicamente... no. Disculpe que le interrumpa. Cuando hablan de maestros, ¿a qué se refiere exactamente? Cuando hablamos de maestros en los ministerios, por ejemplo, me imagino que el apostólico son los apóstoles, ¿verdad? Correcto. Profético, los profetas, evangelísticos, los evangelistas, el pastoral, los pastores, pero maestros, ¿esto se refiere a los que dan la doctrina o a cuando, siempre he tenido esa duda, cuando dicen maestros, ¿a qué tipo de maestros se están refiriendo? Ok. Hay maestros que tienen, digamos, vamos a ponerlo de esta manera, hay personas que tienen la facultad
de enseñar. ¿Ok? Tienen esa capacidad de poder enseñar. Y se les da fácilmente poder explicar, poder hacer referencia a cualquier tema. Y son personas que tienen esa capacidad de enseñar, o sea, tienen esa facultad de ser maestros. Sin embargo, hay dentro, digamos, de esta doctrina quíntuple, hay un ministerio magistral, que es el del maestro de la palabra. Este maestro de la palabra nosotros lo vamos a ver en la próxima clase, porque realmente esta clase solamente va a llegar hasta el profético. Este ministerio magistral, este maestro realmente lo que tiene es la capacidad de poder desmenuzar la palabra en un sentido de que la persona, por más difícil que sea entenderlo, lo va a entender. Desmenuza la palabra y la explica, la expone de una manera que cualquier persona puede entenderla. Entonces, eso realmente es algo que se siente y se evidencia en el momento que usted escucha a alguien hablar de la palabra. Usted puede poner a darle el mismo tema, por ejemplo, a un profeta o a un apóstol, y se lo puede dar a un maestro, y usted va a ver que hay diferencias en cómo lo expresan y también cómo usted lo entiende. Entonces, esa persona, si tiene un ministerio magistral, esa persona sí se le puede decir, él es un maestro de la palabra. ¿Por qué? Porque lo que explicó yo nunca lo había entendido, y ahorita lo explicó y fue sencillísimo para mí, lo pude entender. Entonces, hay personas que tienen un ministerio magistral. Entonces, ese ministerio realmente se evidencia y se lo declara ya sea el apóstol, el profeta o el pastor incluso, pero hay un enlace también entre el pastor y el maestro. Entonces, regularmente, esto no es que sea así tal cual, pero es lo que hemos aprendido y hemos visto. Regularmente, el pastor tiene que tener esa unción magistral. Cuando decimos que una persona tiene una unción de otro ministerio, no quiere decir que lo tenga. O sea, no quiere decir que necesariamente sea un maestro, sino que tiene una unción magistral. Es decir, se mueve por ese ministerio como si fuese un maestro, aunque no lo es, porque realmente es un pastor en ese caso. Es así entonces que decimos que, por ejemplo, el apóstol, siendo el mayor de los ministerios, debe tener una unción de los otros 4 ministerios: el profético, el evangelístico, el pastoral y el magistral. Pero regularmente lo que vamos a ver es que el pastor se mueva en el ministerio magistral. Por eso que el pastor enseña la palabra, comparte la palabra. Pero el ministerio magistral, el maestro de verdad de la palabra, va un poco más allá. Va un poco más en alguien que realmente puede descifrar la palabra completamente y hacerla entender de una forma diferente. Entonces, cuando se escucha que alguien es un maestro, puede ser un maestro de cualquier cosa, una persona que sabe explicar, que sabe hablar, que sabe, tiene un buen tono de voz, tiene una buena dicción, tiene una buena expresión, pero no necesariamente tiene un ministerio magistral. Entonces hay personas que sí tienen el ministerio magistral y son maestros de la palabra. ¿Qué es lo que hace diferencia? Que ellos saben escudriñarla, desmenuzarla y entregarla para que todo el pueblo la pueda entender. ¿Respondí su pregunta, hermano? Sí, muchas gracias. Listo, me quedó pues claro. entonces Gracias. ahí podemos ahondar un poquito más en la siguiente clase. Yo sé que lo va a entender mejor. Ahorita vamos entonces a avanzar. Vamos a iniciar con lo que es el apostólico. O sea, vamos desde el 1 y luego el profético. Y es lo que vamos a ver en esta clase. Y la siguiente clase vamos a ver entonces el evangelístico, pastoral y magistral. Ok. ¿Ok? Perfecto. Ok. Listo, entonces continuamos acá donde veíamos que el Señor Jesús nos dejó los dones, los ministerios, que son los 5, ¿verdad? Entonces tengamos claro algo. Los dones del Hijo, que son para la iglesia, son estos 5 ministerios. No son 2, no son 1, no son 3. Es decir, solamente como para tenerlo claro, como doctrina,
no hay una instrucción para una iglesia que tenga que se rijan por un apóstol solamente, o para una iglesia que diga que solamente existen pastores, o una iglesia que diga que solamente existen profetas, sino que el Hijo, el Señor Jesús, dejó 5 ministerios para guiar a la iglesia, para edificar a la iglesia, y esto lo vamos a ver más adelante. Pero tengamos claro eso, los dones del Hijo son los 5 ministerios, no son menos ni más de esos. Entonces veamos ahorita en su palabra este tema de los 5 ministerios que nos dejó el Hijo. Tienen un objetivo, tienen algo específico que cumplir. Y por misericordia del Señor, en su palabra, todo se explica y nos deja claramente cuál es este objetivo. Entonces, veamos qué dice la palabra acerca de esto en Efesios 4, del 12 al 13. Y miren que el objetivo o la finalidad de los 5 ministerios es edificar la iglesia, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Con un objetivo, dice, ¿hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, está clarito. El objetivo o la finalidad de los 5 ministerios es edificar a la iglesia. ¿Qué es edificar? Esa palabra edificar involucra mucho, no la tengo por acá, pero tenemos que edificar básicamente es construir, levantar, ¿verdad? Hacer una estructura que se construye desde una base. Eso es edificar. Entonces, cuando hablamos de edificar la iglesia es de construir, de levantar, de concretar, ¿verdad? De dar forma, de hacer una estructura como tal en la iglesia. Entonces, esa iglesia que se está construyendo, que se está edificando, tiene que estar siendo edificada y construida. ¿Por qué? Por los 5 ministerios, porque esa es la función de ellos. Pero esto tiene un límite, tiene un tope, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el límite? Que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Es decir, que cuando todos lleguemos a ese punto, los 5 ministerios habrán cumplido con su finalidad. Y ese mismo momento, ese mismo punto, es cuando se lleguen entonces las bodas de Cordero, el arrebatamiento como tal. Y habrán algunos que no habrán llegado a esa estatura y habrán otros que sí, que serán entonces lo que conocemos como la novia, que somos nosotros los que queremos ser parte de esa novia preciosa que se casará con el Señor Jesús. Entonces, estos regalos del Hijo nos han sido dejados para alcanzar la medida de la estatura del Hijo y la plenitud de Cristo. En este punto hago mención que nos ha sido dejado a nosotros como iglesia. ¿Para qué se nos fue dejado los 5 ministerios? No solamente no decimos que nos dejaron los 5 ministerios para que nos enseñe, sino que hay una responsabilidad en nosotros también como iglesia. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Alcanzar la medida de la estatura del Hijo y la plenitud de Cristo. Es decir, que si en dado momento nosotros sentimos un retraso o que no estamos avanzando, que no estamos creciendo, nosotros no podemos decir, es que este pastor a mí no me enseñó, es que este profeta a mí no me habló, es que ese apóstol no nos guió, es que el maestro que tenemos, es que ni maestro tenemos que nos enseñe. Entonces, eso no podemos decir que porque el versículo arriba nos dice que el objetivo de los 5 ministerios es edificar el cuerpo de Cristo, no podemos decir que si un cuerpo de Cristo, una iglesia no avanza, no es necesariamente por la función o mala función de los 5 ministerios, que muy difícilmente eso se pueda dar, sino más bien tenemos que poner los ojos también en que nuestro objetivo es alcanzar la medida de la estatura del Hijo y la plenitud de Cristo. ¿Quiénes nos van a ayudar en eso? Los 5 ministerios. Amén. Entonces, pasemos al siguiente.
vamos a ver ahora lo que es el ministerio apostólico, para que podamos ir entendiendo un poquito más acerca de esto. Entonces dice su palabra que tenemos que entender los conceptos, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta que usted tenga esos conceptos claros y pueda saber de dónde viene, y así es como nos ha sido enseñado nuestro pastor y profeta también. El ministerio apostólico, primero entendamos de dónde viene esta palabra, ¿verdad? Apóstol, ¿de qué se trata? Y la palabra apóstol viene de la palabra G649, o sea, del griego 649 del Strong, y es la palabra apostello. En otros la van a ver como apóstolos o apostello. Y aquí en la 649, que es la copia directa del Strong, dice apostelo. Y viene de la 575 y la 4724. Y se define como poner aparte, por implicación, enviar en una misión, literal o figurativamente, devolver, enviar, mandar, meter o poner. Entonces, básicamente, lo que vamos a definir acá, entendiendo de que la palabra apostelo se define como alguien que es enviado a una misión, ¿verdad? O que tiene un objetivo. Vamos a entender que el apóstol entonces es un enviado de parte de Dios. Eso es la definición básicamente de lo que es un apóstol. Un enviado de parte de Dios. Entonces, la palabra nos habla a nosotros, a través de la palabra, nos habla a nosotros de que tenemos o hemos visto que hay apóstoles del Padre, apóstoles del Hijo y apóstoles del Espíritu Santo. Entonces, esos apóstoles, veamos primero el apóstol del Padre. ¿Quién es apóstol del Padre? Obviamente que ese es nuestro Señor Jesús, nuestra principal guía. Y ahí vemos en el versículo, le pongo el versículo de Hebreos 3:1, donde se habla claramente y dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Claramente, entonces, ahí nos dice que Jesús es el sumo sacerdote y apóstol, ¿verdad? Él es apóstol del Padre, Jesús, directamente. Luego de allí vemos que tenemos que tener claro que Jesús tiene, o Jesús a través de la palabra, cuando nosotros vamos viendo la vida de Jesús y todos los acontecimientos y todo su caminar, vamos a ver que él tiene vestigios o tiene capacidades de los 5 ministerios. Por eso decimos que Jesús es un apóstol del Padre, porque en él vemos tipificados los 5 ministerios claramente. Vemos ahora que también hay apóstoles del Hijo. ¿Cuáles son estos apóstoles del Hijo? Son los 12, ¿verdad? Los 12 apóstoles que conocemos en la palabra y que vemos regularmente a través de todo, descritos a través de toda la palabra. Y ahí usted lo puede ver en Mateo 10, del 2 al 4. Dice: y los nombres de los 12 apóstoles son estos, quien también le entregó el primero, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, y Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, quien también le entregó. Entonces, ahí vemos claramente quiénes son esos 12 apóstoles del Hijo. Ahora, apóstoles del Espíritu Santo. ¿Quiénes son estos? La palabra menciona al menos 10 apóstoles del Espíritu Santo. Entonces, ahí usted puede ver que es Pablo y Bernabé en Hechos 14:14, Silvano y Timoteo en Primera de Tesalonicenses 1, del 2 al 6, Epafrodito en Filipenses 2:25,
También puede ver Andrónico y Junías en Romanos 16:7, Santiago, el hermano de Jesús, también llamado Jacob, en Gálatas 1, del 18 al 19, también en los Hechos, del 15 al 13. Y a través de la palabra puede ir viendo ahí de que son más, al menos menciona 9 la palabra, pero tengamos claro esto, de que hay apóstoles del Padre, apóstoles del Hijo y apóstoles del Espíritu Santo. Estos apóstoles del Espíritu Santo son también los que conocemos hoy como apóstoles nosotros, los que vemos en el día de hoy, en nuestros días, porque son levantados por el Espíritu, ¿verdad? Son llamados, son los que conocemos hoy. Hay muchos en la palabra, hay unas doctrinas que enseñan de que no existen apóstoles y de que Pablo fue el último apóstol. Sin embargo, estudiando la palabra vemos de que no hay realmente prueba de eso, y que también hay personas en la palabra, en el Nuevo Testamento, que luego de Pablo fueron llamados también al ministerio apostólico. Entonces, entendamos que estos apóstoles del Espíritu Santo son que les han sido entregados a este ministerio para poder guiar a la iglesia. Y es lo que vamos a ver ahorita cuando vamos a empezar a ver entonces las características del apóstol. Porque esto es importante que lo tengamos claro. Entonces, miren qué tremendo. Ministerio apostólico. Está tipificado en las alas del águila. ¿Por qué vamos a ver esto ahora? En la enseñanza, para tener un mayor entendimiento y a lo que se refiere, hace relación a cómo los ministerios hacen relación con alas de algunas aves. Y por ejemplo, el ministerio apostólico, según la palabra, nos enseña la palabra de que está tipificado con las alas del águila. Esta ave que es majestuosa y poderosa en todo sentido, nos da también una lección, y cuando empezamos a estudiarla, a identificarlo, sus características, vamos viendo también de que tiene toda la similitud con las características que debe tener el apóstol. Entonces acá yo le pongo tipificado en las alas del águila. ¿Qué es tipificar? Antes que nada, porque sé que quizás es mejor tener claro todas las palabras. Tipificar es presentar las características de una raza o una profesión o un género. ¿Ok? Es un ente, un ser, una persona que presenta características de una raza, de una profesión o de un género. Entonces, cuando decimos que está tipificado en las alas del águila, decimos entonces de que las características de esta son las que vemos nosotros entonces en el apóstol. Miren acá entonces Éxodo 19, 4 al 6, donde tenemos el sustento de esto. Dice: vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Amén. Entonces, esta es palabra de Dios directamente hablándole a Moisés en el monte Sinaí, cuando luego de que fue sacado el pueblo de egipcio, dice que al tercer día llegaron a ese lugar y él subió al monte y el Señor le declaró estas palabras, ¿verdad? Entonces era el lugar donde habló directamente de Dios. Es el lugar donde el Señor les dio entonces esta palabra y les expresa que los había tomado, los había sacado, ¿verdad? De los egipcios, y dice que: y como os he tomado sobre alas de águila y os he traído a mí. Es decir, congregó, los apartó, los trajo, los reunió, los hizo poner delante de Dios
donde iban a escuchar su palabra y a ser guiados. Entonces, veamos qué más hay con este tema. El ministerio apostólico. Entonces, básicamente, la señal más importante, porque hay varias, pero la señal más importante que queremos resaltar acá en la enseñanza es que es quien tiene autoridad. ¿Ok? La autoridad es una de las señales en el ministerio apostólico. ¿Por qué? No es tanto porque vaya a ser alguien o sea alguien que se antepone ante los demás y dice, ok, yo soy la autoridad, yo voy a ser el apóstol. No, porque los ministerios se reconocen. Creo que eso no lo había mencionado antes, pero los ministerios se reconocen y se reconocen entre los ministerios. Es decir, entre los mismos apóstoles, entre los mismos maestros, profetas, evangelistas y maestros. No va a haber una imposición, ¿ok? El ministerio se reconoce, es decir, un apóstol, un profeta, un evangelista, un maestro va a decirle a quien sea el apóstol, va a sentir que esa persona tiene un ministerio apostólico. Pero obviamente que el Señor Jesús también, el mismo Espíritu Santo, le va a confirmar y lo va a llamar a ese ministerio. Pero el ministerio realmente se va a reconocer. ¿Y en qué se va a reconocer entonces el ministerio apostólico? En la autoridad, en una persona que sin tener quizás la intención de mandar o de ponerse sobre los demás lo siguen. Los demás lo siguen y habla con autoridad y se expresa con autoridad. Entonces, esa señal de alguien que toma autoridad y que se ve que tiene una autoridad diferente por encima de los demás ministerios, es quien tiene una función entonces apostólica. ¿Ok? Entonces esa va a ser la principal señal del apóstol, que es aquel que tiene autoridad. Autoridad, entonces, ¿para qué? Autoridad para guiar, autoridad para definir, autoridad para preparar. ¿Ok? Lo que hace realmente el apóstol es guiar a la iglesia conforme a la voluntad que el Señor le está dando, que ha dejado en su palabra y que también le está dando en revelación. Entonces, tenemos que entender que los demás ministerios tienen también autoridad sobre cada una de sus bases, ¿no? En cuanto a lo que es profético, evangelístico, pastoral y también lo magistral. Sin embargo, ellos se tienen que sujetar a la autoridad del apóstol, quien es el ente o quien es el ministerio que está, por decirlo así, en la cabeza. Pero no puede ser solamente el apóstol, como mencioné ahorita hace un momento, es necesario que esté complementado por los 5 ministerios, porque siempre por los otros 4 ministerios, porque los ministerios deben ser 5. Una figura importante que no lo mencioné antes es cómo está tipificado los 5 ministerios en nuestras manos. Y se hace referencia también en la palabra a la mano de Dios que cubre la iglesia. Esa mano de Dios hace relación a lo que son los 5 ministerios, como bien usted sabe. Entonces, nosotros tenemos en nuestras manitos 5 dedos y cada dedo hace referencia o lo relacionamos con cada uno de los ministerios, solamente como para tener una idea, ¿no?, de cómo nuestro dedo pulgar alcanza o llega a tocar cada uno de nuestros dedos y cómo, por ejemplo, cualquiera de los otros dedos no se pueden tocar entre ellos mismos. Es decir, que el apóstol o el ministerio apostólico tiene alcance de los otros 4 ministerios. Sin embargo, el que es pastor no puede ser profeta. El que, por decir algo, o sea, no puede fungir de una manera como si fuese su ministerio primario, porque no es a lo que se le ha sido encomendado, sino que esto debe ser revelado entonces y debe manejarse conforme
al ministerio que se le ha otorgado. Entonces veamos ahora estas funciones apostólicas. ¿Cuáles son las funciones apostólicas? ¿Cuáles son las funciones que tiene el apóstol? La primera que yo les pongo acá es establecer doctrina. ¿Ok? El apóstol es quien puede establecer doctrina. Y le pongo el versículo en Hechos 2, 41 y 42. Acá en la presentación yo le estoy poniendo solamente un extracto de los versículos donde hace referencia a lo que estamos enseñando. El versículo es completo, que lo puedan leer completo, pero aquí solamente para efectos de tener la percepción del mensaje. Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Ok? Entonces, tengamos eso claro. Aquí dice que perseveraban en qué? En la doctrina de los apóstoles. Entonces, pongamos un puntito ahí claro en este punto, y es de que el apóstol es el único ministerio que puede establecer doctrina, ¿ok? Que puede establecer una enseñanza. Es decir, la palabra está, nosotros tenemos la palabra de Dios, que es la guía completa, la Biblia, ¿verdad? La guía completa que el Señor nos dejó. Sin embargo, esta palabra tiene diferentes revelaciones, y dependiendo de lo que el Señor nos quiera dar, una palabra, un mismo versículo puede ser estudiado, leído 10 veces, y 10 veces puede darle un entendimiento diferente. Por eso que también se estudian, cuando se estudia la palabra, también se estudia con distintas versiones de la Biblia para poder tener un alcance mayor. Sin embargo, esta palabra en el estudio de un apóstol, el Señor le va a dar al que es apóstol una revelación diferente, un entendimiento diferente, y esto a su vez entonces crea una doctrina. Entonces, si un apóstol en una enseñanza recibe una revelación de una palabra que es una doctrina, por decirlo así, nueva, una doctrina diferente, una doctrina mejor de alguna manera, pues, que Dios se lo ha puesto, realmente es el único que tiene la potestad o tiene la autoridad para establecer esa doctrina, esa enseñanza, ¿verdad? Que no va a ser fuera de la palabra, sino que va a estar alineada con la palabra. Es una revelación realmente, porque hay misterios, hay muchos misterios en la palabra y que faltan todavía por ser revelados. Pero el apóstol, el ministerio apostólico, es quien el Señor le revela estos misterios y quien puede también establecer la doctrina. ¿Ok? Entonces, tengamos claro eso, porque ninguna otra persona que se autodenomine, por ejemplo, pastor, que no sea reconocido por nadie, sino que no esté dentro de los 5 ministerios, puede venir a dar una enseñanza distinta a la que está en la palabra. ¿Ok? Dar una enseñanza distinta a la que está en la palabra sería establecer una doctrina que no tiene un fundamento. Entonces, primero, no es apóstol, no tiene la autoridad o no tiene la capacidad para establecer doctrina. Y segundo, no está cumpliendo con el ordenamiento, que es estar dentro del ministerio quíntuple, como lo estamos aprendiendo, ser parte de esos 5 ministerios, donde tiene que estar bajo una autoridad. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Qué otra función tiene el apóstol? Ser autoridad y delegar autoridad. Veamos Mateo 28:11. Dice: el mismo Señor Jesús, acercándose Jesús, les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, veamos, interesante, vamos viendo aquí a Jesús, porque Jesús es la figura del apóstol, ¿verdad? El apóstol completo, sumo sacerdote, apóstol del Padre. Y Jesús dice claramente que él le había sido delegada toda autoridad. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Entonces, mire qué tremendo, que él también dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que el Señor Jesús estaba dando un mandato, estaba dando una instrucción para que fueran, ¿verdad?, por todas las naciones y cumplieran esto, hacer discípulos y bautizarlos. Pero estas personas, obviamente, en este caso los apóstoles, en su momento, no podían llegar con las manos vacías, no podían llegar a decir, bueno, aquí llegamos, vamos a bautizar y vamos a enseñar. No, ellos iban con algo ya, y eso era autoridad, autoridad que les había sido delegada por Jesús. Entonces, importante, miremos acá entonces que el apóstol, en este caso, como función de autoridad, que es viéndolo en el ejemplo del Señor Jesús, tiene autoridad, pero también delega autoridad, es decir, también envía. Entonces, eso es importante porque lo vamos a ver en el siguiente punto, pero debemos contemplar de que esa autoridad la tiene el apóstol, pero también la puede delegar. ¿Para qué? Para que cumpla la misión que se está ordenando. Mateo 8:8, otro sustento de este punto, dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Digo a este, ve, y él va, y al otro, ven, y él viene, y a mi siervo, hace esto, y él lo hace. Entonces, acá vemos algo interesante. ¿Qué condición tenía este hombre, según lo que declara? Ya usted conoce el versículo. Era un hombre que estaba, ¿qué? Bajo autoridad. Entonces, él entendía y reconocía al Señor Jesús como autoridad. ¿Por qué? Porque estaba bajo autoridad y podía cumplir órdenes. Y además de eso tenía gente bajo su autoridad, porque él dice que era él era el centurión, ¿verdad? Entonces, debajo de él tenía siervos. Entonces, esta palabra nos deja a nosotros claro el hecho de que las personas que tienen autoridad o que se les es delegada autoridad son personas que están bajo autoridad. Entonces, nosotros, para poder tener esa autoridad también, porque el Señor nos dice en su palabra también que a nosotros se nos es también dada la autoridad, ¿verdad? Autoridad para reclamar, ¿verdad?, nuestra paz, autoridad para declarar libertad, autoridad también para tomar posesión, tomar fuerzas, ¿verdad?, de los ambientes, de las atmósferas. Cuando nosotros tenemos, la palabra nos incita a nosotros, nos enseña a nosotros de que nosotros tenemos que declarar bendición, declarar salud, declarar cosas buenas sobre nuestras vidas. Para eso usted necesita autoridad. Para eso usted necesita autoridad para poder no enfrentarse ante las cosas malas que se puedan estar manejando en el ambiente o ante entidades malignas. No de esa manera, sino para poder reclamar la paz y la autoridad que el Señor, a través de la autoridad que el Señor nos ha dado a nosotros. Pero para eso es necesario que nosotros estemos bajo autoridad. ¿Quién es nuestra autoridad entonces? Nuestra autoridad primeramente va a ser Dios, nuestro Señor Jesús,
el Espíritu Santo y el ministro que Dios nos haya puesto a nosotros a pastorearnos, a enseñarnos, a guiarnos. En este caso, nosotros particularmente tenemos la autoridad de nuestro pastor y profeta, tenemos una doble unción, tenemos una autoridad profética en nuestra casa que nos guía. Entonces, eso es glorioso. Entonces, reconocer esa autoridad, saber que estamos bajo autoridad, de alguna manera nosotros nos habilita para poder tener también autoridad sobre nuestra vida y sobre los ambientes que estamos, en lo que estamos viviendo, y poder tener una vida plena y en crecimiento entonces. Entonces, es importantísimo nosotros que sepamos reconocer la autoridad, reconocer principalmente cómo se manejan, cómo fluyen los 5 ministerios y saber que una iglesia bajo un ministerio quíntuple es una iglesia que está trabajando bajo autoridad, ¿verdad? Que no hay nadie que se mueva sin que no sea enviado o sin que no sea instruido de alguna manera. Veamos entonces el siguiente. Tiene la función también de enviar. En Juan 20:21 dice entonces Jesús les dijo, otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Mire qué tremendo. Esa palabra envió ahí en ese versículo es justamente la 6:49, G6:49, que vimos anteriormente, que es apostelio o apostelo o apóstol. Es decir, que como fue enviado, ¿verdad? El apóstol, el Padre, así también yo os envío. Es decir, que el apóstol tiene la función también de enviar. ¿Qué va a enviar? Enviar a los ministros. Es quien tiene la función, quien tiene la autoridad, la función, la capacidad de enviar a los ministros. ¿A quién? A esos ministros a enviar, ya sea a sanar, a enviar ya sea a ministrar, a enviar ya sea a levantar o a edificar una iglesia, a preparar un pueblo en específico. Es decir, es quien tiene esa instrucción de guiar a la iglesia o de preparar el pueblo en esa estructura de enviar a los ministros a que sean preparados. Acá, como dice el versículo, el 20:21, el Señor Jesús dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿A quién enviaba aquí? Estaba enviando a los 12 apóstoles, ¿verdad? Entonces, tengamos claro que es el apóstol quien envía, no es ninguno de los otros ministerios. Hechos 15:22 dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judá, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Entonces queda claro acá, ¿verdad? Entonces, de que en la iglesia nosotros vemos de que se habían establecido, habían definido, o mejor dicho, como dice acá la palabra, y ha parecido bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia enviar gente, enviar a quién, a Bernabé junto con Pablo en ese momento. Usted puede ver el versículo para que pueda tener un mayor entendimiento, pero lo que queremos resaltar aquí es la acción que se dio en el momento, que no lo hicieron la iglesia, no lo hicieron los hermanos, no lo hicieron sus familiares, lo hicieron ¿quiénes? Los apóstoles. Fueron los que definieron que enviarían a estas personas junto con Pablo. Entonces, siendo la función del apóstol el enviar, tengamos claro que no lo puede hacer ningún otro ministerio. Veamos ahora el ministerio profético. Y esto está en la palabra del griego 4396, G4396,
que es profetes, y viene de un compuesto de la palabra 4253 y la 5346. Y se dice que es uno que predice, profeta, orador inspirado. Se compone de dos palabras nuevamente. De pro, que significa antes de, y de femis, que significa dar a conocer los pensamientos de uno o declarar. Entonces, mire qué tremendo. Quiere decir que un profeta es un proclamador del mensaje divino. Veamos entonces Lucas 13:34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Entonces, miren qué tremendo habla acá este versículo acerca, es una profecía que se estaba dando en ese momento y habla de que quiso juntar a Jerusalén, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba? Los profetas, dice su palabra, que eran muertos, los mataban y eran apedreados los que se enviaban. Entonces, aquí nos habla de que el ministerio profético protege el rebaño de Dios. ¿Por qué? Porque dice que habían enviado a los profetas para juntarlos como las gallinas a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. ¿Qué hacen los polluelos debajo de las alas de la gallina? Están siendo protegidos, están siendo cubiertos, están siendo, ¿verdad?, guardados. Sabemos ahí que esos animalitos cuidan demasiado a sus crías. Entonces, ese es el ejemplo que nosotros entendemos acá cuando habla de que el profeta habían sido enviados profetas para guardar a Jerusalén. Entendemos entonces de que el ministerio profético protege el rebaño de Dios. Proverbio 28:19 dice su palabra: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Quiere decir entonces que el ministerio profético da visión al pueblo para que no se desenfrene y para que guarde la ley. ¿Okay? Ese ministerio profético es también una referencia, o se ve mucho de que es quien tiene visión, quien le da esa visión al pueblo, a la iglesia, la guía. ¿Ok? Proverbios 29:18. Veamos qué dice Hechos 11, del 27 al 28. Dice: por aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra, y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Entonces acá el profeta, en este caso Agabo, había dado una palabra, una revelación al pueblo de lo que le acontecería, ¿verdad? Entonces miren que decimos también que el ministerio profético revela al pueblo lo que acontecerá. Y yo añadí acá también, porque es importante también, que el Señor también, Dios, les revela las estrategias para este tiempo. Y eso nosotros lo vivimos, lo hemos vivido con nuestro pastor y profeta, de que el Señor le ha revelado a distintas cosas que tienen deparadas para el pueblo, para la iglesia, incluso para el mundo en este tiempo. Pero con esa revelación también ha venido también las estrategias. Y es justamente la estrategia que estamos viviendo en este tiempo de primavera, que es estar dentro de su densa nube. Yo sé que usted ya ha escuchado eso, ¿verdad? Para estar preparados en este tiempo. Entonces, le dejo aquí en la parte de abajo de la presentación profetas del Nuevo Testamento. Juan el Bautista, usted lo puede ver ahí en Mateo 19, del 9 al 10. Ana también fue una profetisa en Lucas 2:36. Profetas de la iglesia, Hechos 13:1. Agabo, también hay otra referencia de Agabo en 21:10. Y las hijas de Felipe en Hechos 21:9. Entonces, ahí consideren ahí el hecho de que vemos a Ana y a las hijas de Felipe, que son mujeres que también son llamadas profetisas, ¿ok?
mas no hablé de esto en los apóstoles, porque la palabra no lo declara tampoco, no lo vemos de que no hay apóstoles. Mujeres. Ministerio profético, entonces está tipificado ¿en qué? En las alas de la gallina. Nuevamente, como les mencioné anteriormente, la palabra tipificar, ok, es considerar las características de un ser o de una entidad en una persona, género o forma. Y vemos entonces que las alas de la gallina son lo que tipifican el ministerio profético. Ahí usted lo vio ahorita en Lucas 13:34, donde está hablando Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Entonces, ahí nosotros pudiésemos estudiar mucho más y entender más de cuáles esas acciones del profeta, del ministerio profético, pero bajo las alas de este animalito es que nosotros vemos tipificado el ministerio profético. Entonces, funciones proféticas. ¿Cuáles son las funciones proféticas? Vemos que dice hablar de parte de Dios, Deuteronomio 18:18. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca. Claramente la declaración del Señor. Y les hablará todo lo que yo le mandare a ustedes. Entonces miren claramente, acá vemos que una función profética, hablar de parte de Dios. Entonces pongamos atención cuando tengamos palabra profética, que es la palabra de Dios para nuestras vidas. Lucas, proteger el rebaño es otra función. Lucas 13:34 es el versículo que acabamos de ver y es la base de lo que vimos anteriormente, ¿ok? De las alas de la gallina. Otra función es ver el futuro. Eso lo vamos a ver en Hechos 11, de 27 al 28. Y dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en una tierra que habitaba, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Esto fue lo que vimos anteriormente, y era un evento que no se había dado, ¿ok? Era una revelación que estaba recibiendo aquí el profeta, y obviamente entonces estaba viendo un evento que era del futuro. Entonces, esa es otra función. Apocalipsis 17 dice, sino que en aquellos días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. ¿Ok? Nosotros sabemos que Apocalipsis es un libro profético que nos habla de los tiempos finales. Y lo que se describe allí prácticamente es lo que el Señor ya tiene. Sabemos que así va a ser, pero este libro le fue revelado, ¿verdad? A sus siervos los profetas, lo que él ha descrito y lo que vamos a ver. Amos 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele un secreto a sus siervos los profetas. Tremenda esa palabra. Tómela en sus manos y guárdela en su corazón, porque tenemos que tomar en cuenta la palabra profética, la palabra que el Señor le está dando a los profetas, al profeta, porque dice claramente que no hará ¿qué? Nada sin que sea revelado al profeta. Revelación de misterios es otra función. Efesios 3:5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Aquí era donde hablaba antes, le mencioné acerca de la palabra, cómo es revelada a los apóstoles para sentar doctrina. Pero también mire que acá menciona a los profetas, ¿verdad? Que son que misterios que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Es decir,
a otro pueblo, a otra gente, no como a nosotros ahora, que sí se nos da a conocer misterio y revelación. ¿Por quién? A través de los apóstoles y profetas, pero ¿a través de qué? Por el Espíritu. Entonces, función del profeta también revelar misterios, misterios escondidos en su palabra. Consolar y confirmar es otra de las funciones. Hechos 15:32 dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Es decir, a través de la palabra pueden consolar y confirmar, y según la palabra, esa es otra función de los profetas. Pues aquí vemos que Judas y Silas eran profetas también. Otra función es traer juicio. Apocalipsis 11:6 dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Entonces miren qué tremendo el poder que pueden tener un profeta. Pero acá la palabra nos enseña, la enseñanza nos habla de que son, de que también tienen función para traer juicio. Pero esto no va a ser por su querer o por su simple ánimo, sino esto va a ser instruido por parte de Dios, si así lo dispone. ¿Okay? Pero básicamente que tengamos claro que esas son, según la palabra, las funciones proféticas. ¿Ok? Hablar de parte de Dios, proteger el rebaño, ver el futuro, revelación de misterio, consolar y confirmar, traer juicios. Usted en la palabra puede aprender muchísimo más acerca de funciones y de actos que vemos en la palabra, porque hay muchos libros donde se hablan de profetas, ¿ok? Lo que conocemos como profetas mayores, profetas menores, y ahí usted puede aprender y ver a través del recorrido que tuvieron y de las acciones que hicieron, muchas cosas a través, muchas funciones y muchas cosas con referente a lo que es el ministerio profético. Pero básicamente esto es lo que queremos dejar acá en la enseñanza. Entonces, cierro con esto, hermano, para consultar si queda claro lo que hemos visto hasta aquí, alguna pregunta, algo en particular.